comenzar en oración. Bendito Padre Celestial, es un gran privilegio estar hoy reunidos en torno a tu palabra. Gracias por Cristo, gracias por todo lo que has hecho en nosotros, que no nos alcanzaría el día, ni la semana, ni toda la vida, enumerando todos los beneficios que tenemos en Cristo, y uno de ellos es que podemos acercarnos a ti en oración, ser escuchados y saber que tú quieres el bien nuestro, nos quieres hacer bien, nos quieres bendecir, nos amas. Señor, gracias. Te rogamos que nos bendigas conforme a esa verdad. Bendícenos hoy con tu palabra. Concédenos exponernos a ella y que ella nos dé luz, nos alimente, nos guíe. Haga una vez más todo lo que pueda hacer tu palabra. Te lo imploramos todo en Cristo Jesús y damos gracias. Amén. Bien, estamos estudiando el tema importante de la perseverancia de los santos. Y ya hoy debemos concluir. Vamos a ver el tercer y último párrafo de este capítulo. A los que quedan detrás de la columna, de vez en cuando los voy a mirar. Voy a ver si están despiertos, si están atendiendo. Y yo sé que ustedes de vez en cuando también van a hacer así, van a tener que hacer así. Pero eso es bueno. Entonces, el tema de la perseverancia de los santos hoy debe ser agotada en el sentido, al menos, de estudio en la confesión, debe ser agotada hoy. Vamos a ver el último párrafo. Antes de ver ese último párrafo, quisiera saber si recuerdan lo último que vimos. Estuvimos viendo en el párrafo anterior los fundamentos de la perseverancia y esos fundamentos de la perseverancia, ¿en qué se sostiene la perseverancia de los santos? El fundamento es el cimiento, el sostén, ¿verdad? ¿En qué se sostiene el hecho de que los santos perseveren? Por aquí me está levantando la mano Sergio. A ver, Sergio. En el amor y elección inmutable de Dios, ¿verdad? Uno de los cimientos, de los pilares en que se sostiene el hecho de que los santos perseveran, es el hecho de que Dios nos ama y nos ha elegido inmutablemente. Eso no cambia. Entonces, esa inmutabilidad del decreto hace seguro el hecho de que los santos van a perseverar, porque es que Dios nos ha elegido y ha hecho todo para que los santos perseveren. Ahora, antes de seguir con los fundamentos, los autores de la Confesión de Fe del Hombre parten de una presuposición, algo que se cree y algo que se dice mucho, o algo que se piensa cuando se habla de perseverancia de los santos, de que la gente piensa o se tiende a pensar que depende la perseverancia de los santos. A ver, Adrián. Ya eso, sí. Ya eso se le llama del libre albedrío, que depende del creyente o depende del libre albedrío del individuo, ¿verdad? Depende del libre albedrío del individuo que persevere o no. O sea, depende de lo que él haga, por supuesto, pudiéramos decir, ¿verdad? Pudiéramos pensar, si uno razona y uno dice, bueno, ¿de qué depende de que tú perseveres? Bueno, de que yo persevere. Es lo más lógico, es lo que se presupone, es lo que se piensa, que la perseverancia nuestra depende de nosotros, del uso debido de la libertad que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. Pero realmente, hermanos, nosotros, lo primero que dicen los autores de la Confesión de Fe es que la perseverancia de los santos no depende del libre albedrío. No depende del libre albedrío. Antes bien, se sostiene, como ya vimos, en la inmutabilidad del decreto de Dios. Dios ha decretado que nosotros perseveremos y por eso es que vamos a perseverar hasta el fin. Bueno, ¿alguien recuerda que uno de los textos que sostienen el hecho de que nosotros, es por el decreto que nosotros
perseveramos a ver a Newbie. Efesios 1:4, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta, hermano? Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, si usted razona ese texto, solo ese texto, usted dice, bueno, ¿de qué depende que uno sea santo? Vamos a decir ese texto. Sí, santo y sin mancha. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende? De que Dios nos eligió para. Dios nos eligió. Dios nos eligió para que fuésemos esto, santos y sin mancha. Entonces, el resultado es ser santos y sin mancha. Eso es perseverar hasta el fin. Pero ¿de qué depende que nosotros seamos santos y sin mancha? De que Dios nos haya elegido. Efesios 1:4, exactamente. Hay otros textos. ¿Alguien recuerda algún otro? A ver, Jan Oreste. ¿Qué dice Juan 10, 28 y 29? ¿O a leer tu mamá? Ah, perfecto. ¿Qué dice Juan 10, 28 y 29? Si nadie puede arrebatar a los hijos de Dios, a las ovejas de Dios, a las ovejas de Cristo de la mano de su Padre, entonces ellos van a perseverar, pero por esto. ¿Qué otro texto? Vimos otros textos que sostienen o que enseñan esta verdad. Y es importante, hermano, los textos. ¿Por qué son importantes los textos? Bueno, para que después nosotros podamos hacer defensa de estas doctrinas, no con la confesión de fe, sino con la Biblia, como debemos hacerla. Recuerde que nosotros estamos enseñando doctrinas bíblicas, no doctrinas que solo están en la confesión de fe. No, son doctrinas que la confesión de fe encierra, estudia sistemáticamente, pero son doctrinas bíblicas. Por eso es importante que nosotros veamos estas doctrinas y entendamos y podamos ver estas doctrinas en la Biblia, que además son resumidas en la Confesión de Fe de Londres o en las confesiones históricas, porque nosotros debemos saber que esto exactamente así se enseña la Confesión de Westminster, así mismo, la Confesión de Westminster y la Confesión de Savoy. Quiere decir que todos los reformados de la historia, todos los reformados de la historia creían lo mismo en relación a la perseverancia de los santos. Entonces, ¿alguien recuerda otro texto? Romanos, ¿qué? Desde el 30. Pero, ¿qué dice Romanos 8:30? En adelante, sí, puede ser hasta el 33 y todo Romanos 8, pero bueno. Sí, pero lee solo el 30, aunque todo el contexto. Ustedes saben cómo le dicen a ese verso, ¿verdad? La cadena de oro. Una cadena tiene eslabones, ¿verdad? Eslabones, y estos están unidos. Estos están unidos. Ahora, esa cadena se cumple, este eslabón forma parte de la cadena y es seguro. El último eslabón aquí es glorificó, ¿sí o no? Glorificó. Ese es el último eslabón. Y el primero, creo que predestinó. Ese es el primer eslabón. Lo que sigue es simplemente llamó, justificó, ¿verdad? Es parte del proceso. Pero aquellos mismos que él predestinó son los mismos que glorificó. ¿Y qué cosa glorificó? Ya están en gloria, los llevó a la gloria, terminó el trabajo completo y los llevó a estar en la salvación eterna. Por eso la declaración de la perseverancia de los santos es que los santos van a perseverar y van a ser salvos eternamente. ¿Y por qué? ¿Por su libre albedrío? No, según si miramos correctamente la escritura, no es su libre albedrío. ¿Dónde está el libre albedrío aquí? Los mismos que Dios predestinó son los mismos que Él va a glorificar. Independientemente que en esta cadena el libre albedrío funciona, o sea, tú aquí vas a perseverar, tú aquí vas a creer cuando Él te llame,
Tú vas a responder con arrepentimiento y fe, vas a orar por todo este camino, vas a creer de manera correcta, sincera y confiada en la obra de Cristo para ser justificado. Pero hermano, todo eso es obra de Dios. Es Él el que hace todas las cosas. También vimos Mateo 24, 22, donde dice, si aquellos días no fueran contados, no se perdería, pero por causa de los escogidos o elegidos, aquellos días serán acortados. Pero también, aparte del decreto inmutable de Dios, que es un pilar fundamental en el que se sostiene la perseverancia de los santos, ¿qué vimos? ¿Qué otros pilares? ¿Sobre qué otros pilares se sostiene la perseverancia de los santos? A ver, Jesse. Sí, intercesión de Él por nosotros y la eficacia de su obra, ¿verdad? Entonces, la obra de Cristo es muy importante en esto porque lo que Dios predestinó y que los llega a glorificar, los predestina ¿en quién? En Cristo, en los méritos de Cristo. Entonces depende de la obra de Cristo que esto sea posible. Depende de esa obra de Cristo a favor nuestro, en lugar nuestro, es que Dios puede predestinar y Dios puede glorificar a esos mismos por los cuales Cristo vino, vivió, murió y resucitó e intercede por nosotros. Entonces, es gracias a la eficacia de esa obra. Y vemos eso en Romanos 5, donde vemos la obra de la cabeza federal, Adán, pero de la cabeza federal, Cristo, lo que heredamos de Adán y lo que heredamos de Cristo, ¿verdad? En Romanos 5 podemos ver eso, pero también ahorita Pedro decía Romanos 8, 33, porque desde el verso 31, leímos el 30, ¿verdad? Pero del 31 al 34, nosotros vamos a ver ahí que gracias a todo esto, esa cadena es posible gracias a los méritos de Cristo. Amén. Ahora, también hay otro pilar o fundamento en lo que se sostiene la perseverancia de los santos. ¿Cuál es? Entonces ya vimos el decreto inmutable, ya vimos la obra de Cristo y también, a ver, Sila, la seguridad del juramento de Dios, ¿verdad? La seguridad que da el que Dios haya jurado. Dios ha jurado por sí mismo que esto es segurísimo. O sea, Dios ha jurado, lo ha jurado pactualmente, que los santos van a perseverar, que va a ser segura la salvación. Y eso, un sostén de esto, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde la Escritura enseña ese juramento divino? En Hebreos 6, ¿verdad? Desde el verso 16 hasta el 20 podemos ver que nos habla de ese pacto y ese juramento de Dios. Y Hebreos 6, 16, ¿de qué juramento nos está hablando? ¿De qué pasaje del Antiguo Testamento? Del Salmo 110, exacto, del Salmo 110. Entonces, allí se ve esto. Y el último pilar que vimos o estudiamos, ¿cuál fue? A ver, hay dos manos. Gracias. Alguno me está rectificando aquí. Entonces, a ver, otro pilar, Yané, del juramento de Dios, ¿ya lo vimos? También de la morada del Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en los creyentes, hermano, viene a ser una morada permanente. Él viene a ser una morada permanente en el creyente. ¿Cómo es que el creyente se va a perder? Él viene a sellar al creyente para la salvación eterna, para la redención eterna. Él viene a poner un sello para garantizar que va a ser salvo eternamente. Él viene a morar para guiarlo a orar, para todo. Se contrista cuando él hace algo malo, está guiándole a toda la verdad, está fortaleciéndole en todas sus debilidades, está dándole dones. Entonces, ¿cómo es que si el Espíritu de Dios está perpetuamente en ellos, cómo se van a perder? Hay muchos pasajes, dentro de ellos Efesios en el capítulo 1, verso 13, Efesios 4:30, quizás en primera de Juan 3:9, es verdad, que habla de la unción del santo. Nosotros la tenemos, los santos tienen la unción del santo, valga la redundancia. Y por último, vimos un último pilar, que Casey se lo sabe, dice. La infalibilidad del pacto de gracia. La palabra está un poquito complicadita, ¿verdad? Infalible quiere decir que no falla. Infalibilidad.
A ver, repite conmigo ahí. Infalibilidad. Infalible, infalibilidad. Casi. Ya hablas en lengua ya. La infalibilidad del pacto de gracia. Se quedó ahí. Entonces, y sí, porque gracias a ese pacto, hermanos, del pacto de gracia, pacto que tiene su fundamento, ¿en qué pacto? Algunos están locos porque se habla aquí de los pactos. Oniel sobre todo dijo, ¿cómo es el asunto del pacto ese? Sí, el pacto de gracia, vamos por aquí, pacto de gracia. Pacto de gracia. Tiene el fundamento, ¿en qué pacto? Eterno. Que como también se le puede llamar de redención. El garabato este que yo escribí aquí. El fundamento está en el pacto eterno o pacto de redención, que tenemos luz sobre ese pacto. En el Salmo 110 tenemos luz, ese pacto. Qué bueno que esa familia está aquí. Parece que el virus los dejó un ratico. Aquí se concibió el pacto de gracia. Aquí tiene su fundamento el pacto de gracia. Pero que nosotros sabemos que ese pacto se fue revelando paulatinamente desde el comienzo en Génesis 3:15, ¿verdad? ¿Verdad? Que inicialmente comienza con un pacto de obras, ¿sí o no? Que fue quebrado, ¿por quién? Por Adán. Pero luego se revela que hay un pacto de gracia. Este pacto de gracia es revelado aquí en Génesis 3:15, ¿verdad? Y ese pacto de gracia es inicialmente revelado aquí, pero paulatinamente es revelado a través del pacto de preservación con Noé, ¿verdad? ¿Qué otro pacto? Abraham, Moisés. Así se va revelando paulatinamente hasta llegar a su plenitud total de revelación. ¿En qué pacto? David, pero ¿en qué pacto se revela completamente? En el nuevo pacto con Cristo. Ahí se revela completamente ese pacto de gracia. Así es muy importante ver las escrituras. Cuando uno ve las escrituras con esta visión pactual, se puede apreciar mucho mejor la obra de Dios de redención, se puede apreciar mucho mejor la revelación divina cuando vemos todo en forma de pacto. Bueno, el párrafo que nos ocupa hoy tratará con algunas interrogantes que son cotidianas en muchos sentidos, en algunas, y vamos a ver algunas de estas, como por ejemplo, una interrogante que yo sé que se ha presentado aquí ya aquí lo han dicho, aquí han preguntado, si los verdaderos cristianos no caen nunca del estado de gracia, y esto depende de la obra poderosa de Dios en ellos, ¿por qué vemos a los creyentes caer en pecados? ¿Y por qué a veces caen en pecados horribles? Si eso es verdad, si el permanecer en el estado de gracia implica y que esto depende de Dios, ¿por qué entonces los cristianos caen en pecados? ¿Y por qué a veces los pecados son horribles? Ahora, otra pregunta sería, conocer que Dios es quien nos sostiene, que nuestra perseverancia, fíjense, nuestra perseverancia depende de la obra de Dios, del decreto de Dios, de la presencia del Espíritu de Dios, de la obra de Cristo, quien es Dios. Todo depende de Dios. Eso no hará que nosotros nos relajemos un poquito. Digamos, bueno, si es Dios el que hace todo y no somos nosotros, entonces, ya, vamos a dejar que Dios haga y nosotros vamos a relajarnos. No pudiera hacernos pensar eso. Creer esto,
entender esto no nos relajará espiritualmente. También pudiéramos preguntarnos, ¿qué sucede con los cristianos que descuidan la oración, la lectura de las escrituras y la meditación en las escrituras? O sea, que descuida todos los medios de gracia, venir a la iglesia, tener comunión con otros creyentes, todo lo que Dios ha determinado, leer un buen libro, que tenga una buena enseñanza, adorar a Dios cantando y que habite así la palabra de Dios todo el tiempo en sus labios. Fíjense, cantando que habite la palabra de Dios en sus labios. O sea, que no es cantar cualquier cosa, es cantar himnos que sean bíblicos, ¿verdad? Coritos, pero que sean bíblicos. ¿Puede un cristiano descuidar su salvación y gozar de toda forma de la vida abundante de Dios en Cristo? O sea, un cristiano puede descuidar todos los medios de gracia y a la vez gozar de una vida plena con Dios y con Cristo. ¿Puede hacer eso? ¿Puede un cristiano vivir sin las disciplinas espirituales lógicas que demandan la permanencia de corrupción en esto? Porque si hay corrupción todavía en nosotros, eso demanda que no nos descuidemos, que seamos diligentes en el uso de los medios que Dios nos ha dado, que seamos obedientes a la palabra de Dios y a todo lo que se nos ordena, porque todavía queda corrupción en nosotros. Si nosotros descuidamos eso, si descuidamos las disciplinas espirituales, ¿puede un cristiano descuidar sus disciplinas espirituales sin consecuencias? Vamos a ver, vamos a ver. Bien, los autores de la confesión lo van a contestar ya. Van a contestar ya estas preguntas. Nosotros vamos a verlo después más como acostumbramos, ¿no? Más enfáticamente en las escrituras. Ahora yo necesito que todos ustedes tengan confesión en mano, porque recuerden, no tenemos ayuda visual hoy, no tenemos electricidad. Entonces, busquen en sus confesiones de fe. Yo puedo prestarles una por aquí, que debo tener una. A alguien que no tenga. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene confesión? Tengo 3 aquí. Préstale esa mami, para que así no se, yo sé que no sabe perder. Mi mamá. Aquí tengo 2 más, porque al final de este himnario hay una confesión de fe. Al final, dale uno a Héctor y Samira. Al final del himnario está la confesión de fe. Como decía Lester, con una Biblia y un himnario de eso, puede irte de misionero por cualquier lugar del mundo. Ya el himnario tiene los signos como mejor los puedes tener, y tiene una confesión y catecismo. Así que dale, ese himnario sí, esa edición del himnario. No, yo no me he equivocado. Algunos están por ahí, se equivocó, pastor. Tengo 2 más. Tengo 2 más. ¿Alguien se quedó sin confesión? Sí, Osniel, por favor. Osniel. Tengo otro más. ¿Quién más falta? Mari, vamos a darle. Ajá. Al final, recuerde que está al final. Dale a Mari. Bien. Es al final. Mari, está al final de ese himnario, al final, bien al final, como un anexo, está la Confesión de Fe de Londres en 1689. Ahí busca el capítulo 17, el párrafo 3. Osniel, dime cuando lo encuentres ahí. 17.3. Probablemente hay alguna palabrita cambiada en algunas de las confesiones de ustedes. Si no tienen esta edición de la confesión, bueno, en la edición que está en el himnario, no es exactamente igual que esta edición. O sea, tiene alguna palabra cambiada, una palabrita. Que, bueno, cuando dice prevalencia, como por ejemplo, ahí va a decir predominio, probablemente. Cosas así. ¿Ya? Mari, ahí la encontró. Sí, ya.
Perfecto. Bueno, dice así, aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por un tiempo permanezcan en estos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan a su espíritu, llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido y su conciencia herida, lastiman y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre sí mismos, aún así renovarán su arrepentimiento y verán preservados y serán preservados por medio de la fe en Cristo Jesús hasta el fin. Amén. ¿Se dan cuenta? Qué bueno que dicen amén ya. Imagínate, usted está diciendo amén y yo no leí la Biblia. Pero estoy leyendo un resumen de la Biblia. Estoy leyendo lo que es nuestra confesión. Nosotros confesamos que esa es la verdad que enseña las Escrituras. Por eso lleva un amén. Lleva un amén de la misma manera que cuando yo estoy predicando, si digo una verdad, aunque no sea un versículo bíblico, si digo una verdad, usted dice amén. Así es, estoy de acuerdo. Así es eso es la verdad. Es lo que estamos diciendo. Y esto es la verdad de la perseverancia de los santos. Por eso es glorioso que ya algunos de aquí digan amén. Y es bochornoso que no todos los miembros lo digan. Porque si todos los que son miembros confesamos que esta es nuestra confesión de fe, pues todos deben decir amén. Y aunque no todos los miembros necesariamente tengan que estar suscritos completamente a la confesión, sino solo, ¿cómo decimos nosotros en los artículos 2? ¿Cuál es la palabra que usamos? ¿Cómo? No es parcial. Sustancialmente. Aunque algunos puedan estar suscritos solo sustancialmente o estar de acuerdo sustancialmente con la confesión. Bueno, yo entiendo que esos no digan amén, pero todos los que estén suscritos o crean en la confesión de manera completa, pues deberían decir amén de la misma manera. Y por cierto, recordar que el amén no es algo que los pentecostales usan y solo ellos usan y lo usan mal. Bueno, ellos pueden usarlo mal como usan mal muchas cosas, pero ellos lo pueden usar bien también. Pero no es de ellos el amén, es de la Biblia el amén y de todos los que por las Escrituras nos guiamos y adoramos al único Dios que se ha revelado a sí mismo por medio de las Escrituras. Así que podemos usar el amén sin ningún problema. Bien, lo primero que nos dicen los autores de la confesión o nos hablan de las diversas causas de la deserción. Deserción, entiéndase por caer un creyente en pecado. Deserta. Es como el que deserta de las filas. Se sale de las filas del ejército que lo ha reclutado. Se sale, deserta de la fila. Por eso se usa uso la palabra deserción. Entonces, son muchas las causas por las que un creyente deserta de las filas en las que debe estar fiel. Miren cómo dicen los autores de la confesión. Aunque los santos mediante la tentación de Satanás, número uno, una de las causas, Satanás, ¿verdad? Y sus tentaciones. La segunda dice, ¿cuál es la segunda? El mundo. El mundo. Y número tres, el pecado que prevalece en ellos. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Vamos a ponerlo así mismo. Pecado remanente. ¿Cómo le podemos llamar también? Carne o naturaleza pecaminosa, etcétera. Entonces tenemos tres causas fundamentales. Satanás, el mundo y el pecado remanente o la naturaleza pecaminosa, la carne, ¿verdad? Esas son las causas que llevan a los creyentes a desertar, a caer en pecados.
Entonces, fíjense ustedes, hermanos, una vez más, yo pregunto, ¿Satanás es aún el enemigo del creyente, sí o no? Sí. ¿Es el enemigo de los creyentes pentecostales nada más? No, es el enemigo de todos los verdaderos creyentes. Los pentecostales ven a Satanás en todos los lugares y le echan la culpa de todo a Satanás. Los carismáticos en sentido general, pentecostales, metodistas, bautistas contemporáneos, etcétera, etcétera, ven a Satanás en todos lugares porque no conocen las escrituras, porque no enseñan correctamente las escrituras, porque tienen ignorancia de la verdad que enseña todas las escrituras, que el mundo es de mi Dios, ¿verdad? Que Él es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el Satanás es el príncipe de este mundo, del sistema mundial impío, ¿verdad? Pero no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya hay un solo Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual Satanás tiene que pedir permiso para hacer todo lo que tiene que hacer, todo lo que pudiera o quisiera hacer. Y de hecho, aún así, no puede hacer todo lo que quisiera hacer, no puede hacer todo lo que quiera hacer. Entonces, pero Satanás sí tienta al creyente. Y eso es una realidad. Es un enemigo potente, es un enemigo real, es un enemigo que usted no debe ignorar. Recién está en dilema el hecho de si Cuba participa o no activamente en las elecciones en otros países. ¿Ha escuchado hablar de eso? Política, ¿verdad? Una de las cosas que sucede, como por ejemplo en esta área de la política, es que como por ejemplo en Miami, usted sabe que viven muchísimos cubanos, tantos cubanos casi como en La Habana y otras ciudades grandes del país. Viven más cubanos en Miami que en La Habana. O sea, casi que tenemos dos capitales, los cubanos. Y si los cubanos de Miami dicen que Cuba participa activamente en las elecciones, incluso de los Estados Unidos, que trata de influir, trata de meter allí sus garras para que salga el presidente que más le conviene a Cuba. ¿Sabes qué dice el gobierno de los Estados Unidos? No le haga caso a los cubanos de Miami. Cuba no se mete en eso. Cuba es un paísito chiquitico ahí que puede hacer Cuba y no tiene ni petróleo para poner electricidad, va a tener recursos para meterse en las elecciones de Estados Unidos. Y los cubanos de Miami le dicen que Cuba, eso está demostrado, ya hemos cogido aquí infiltrados, ya los hemos sorprendido, que están dando información parada constantemente, que se meten aquí en la política, que logran altos cargos del gobierno, en el gobierno americano. ¿Cómo va a decir que no? ¿Saben cómo han perdido los americanos muchas de esas guerritas sencillas con Cuba en todo este tiempo? Porque han ignorado, han dicho simplemente, nada. Bueno, creyente, si usted dice, Satanás no existe, eso no es un problema para mí. Usted está ignorando el enemigo que tiene. Y así el enemigo goza. Si usted se piensa que el enemigo no hace nada con sus hijos, si usted se piensa que Satanás no tiene ningún plan con la televisión que usted ve, si usted se piensa que nada de lo que pasa en su matrimonio tiene que ver con Satanás, si usted se piensa eso, Satanás tiene gran parte de su plan ya avanzado. Usted lo ignora y eso no debe ser. Y eso es esto es una verdad que no debes ignorar. Es una verdad terrible, es una verdad tenebrosa, pero real. Satanás tiene planes para hacerte caer. Planes para hacerte caer. Pero además, Satanás trabaja muy directamente con el mundo. ¿Qué cosa es el mundo? ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo es no es solo el lugar donde vivimos, sino la política de este lugar, la cultura de este lugar, lo que se usa en este lugar, lo que todo el mundo hace en este lugar, lo que les gusta a la mayoría en este lugar, lo que constantemente nos está rodeando e impulsando a hacer de nuestra vida,
simplemente lo que hacemos. Yo les voy a preguntar, ¿por qué nuestros niños, los de la iglesia, andan todo el día con un teléfono si es que tenemos teléfono? ¿Por qué? Porque el mundo nos puso un teléfono en la mano. Y en ese teléfono hay prácticamente de todo. ¿Por qué nosotros tenemos que saber trabajar o usar un teléfono y no darle el uso que le da el mundo? ¿Por qué? Es lo mismo que sucede con la televisión, es lo mismo que sucede con la programación de la televisión, es lo mismo que sucede con qué es lo que nuestros hijos van a hacer, van a estudiar. Mire, ¿usted sabe por qué nuestros hijos jovencitos quieren estudiar en la universidad? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe por qué nuestros hijos jovencitos quieren estudiar en la universidad? Porque el mundo le está diciendo hay que ser universitario para ser alguien. El mundo les está diciendo eso. Pero usted ve en las escrituras que dice eso. Hay que estudiar. Tú le preguntas a cualquiera del mundo y dice, sí, esto hay que estudiar, eso es muy bueno estudiar. Pero ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que enseña la escritura? ¿No es más importante ser temeroso de Dios y apartarse del pecado y huir del pecado que ser una persona muy estudiosa? Porque ni tan siquiera ser estudioso quiere decir ser sabio. Yo conozco personas que son universitarios que son unos sopotrocos y personas que no han estudiado, no tienen ni cuarto grado y son personas muy sabias. Así que la sabiduría no es directamente proporcional a ser universitario. Yo creo que todos nosotros debemos emplear que nuestros hijos aprendan, que nuestros hijos sean hombres y mujeres sabias para conducirse sabiamente en este mundo, y eso es una labor de los padres. Pero cuidado con la cultura, cuidado con el mundo. Lo que el mundo hace, el mundo nos lleva a muchos pecados. Es el sistema imperante donde Satanás opera, por los medios que Satanás opera para llevar al cristiano a muchos pecados. Y también la corrupción que queda en nosotros. O sea, de hecho, Satanás puede operar, el mundo puede operar y puede hacerle daño al creyente porque el creyente aún tiene una naturaleza corrupta, pecaminosa, que tiende al mal. Sin que el mundo le haga influencia, sin que Satanás lo tiente, ya nosotros somos dados a pecar. Nosotros queremos ser universitarios y que todo el mundo diga, oh, él es universitario. Nosotros queremos tener el mejor teléfono y sabérnoslas todas. Y nosotros tenemos la inclinación pecaminosa a, en el teléfono, en la televisión, mirar las cosas que no debemos mirar, sin que Satanás aparezca. Entonces, estos son los factores, las causas fundamentales por las que un creyente deserta. Pero es importante que las tres nosotros las identifiquemos y las tengamos en cuenta como causas importantes que nos pueden hacer caer y por ello levantarnos. Bien, porque tenemos estos enemigos, es que nosotros debemos depender de los medios de gracia, los medios que Dios nos facilita por gracia, para que por medio de ellos nosotros tener victoria sobre estos tres causas o enemigos. Por medio, los medios de gracia, no debemos descuidarlo. Hay una historia que nosotros ya hemos citado aquí, que es la historia de Pedro, ¿verdad? Nosotros la hemos descuidado una y otra vez. La hemos estudiado varias veces, dije descuidado. La hemos estudiado una y otra vez. Yo voy a leerla rápidamente. Ustedes no tienen ni que buscarlo, Mateo 26, pero solo quiero hacer énfasis en alguna palabrita, que en este caso quiero que ustedes la recuerden. Mateo 26, el pasaje de Pedro traicionando a Jesús, dice: pero estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. En Lucas, narrándonos la misma historia, en el capítulo 22, versos 31 al 34, dice:
Dijo también el Señor a Simón. Dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Gracias a que Dios ruega por nosotros, Cristo ruega por nosotros, nuestra fe no falta. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Había disposición. ¿Esto era cierto, sí o no? Sí. Lo hemos estudiado, es cierto, él estaba dispuesto. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, indudablemente esto nos hace mal. ¿Dónde podemos ver el mundo en esta historia? ¿Dónde podemos ver el mundo en esta historia? ¿Qué estaba haciendo el mundo? Matando a Jesús. El mundo estaba matando a Jesús. ¿Usted no se ha encontrado alguna vez en algún lugar donde usted le ha dado vergüenza decir que es cristiano? ¿Cuántos han estado en un lugar, en un momento determinado, donde a usted se ha avergonzado de decir, no ha querido decir que es cristiano? ¿Cuántos pueden levantar la mano? Si hay alguien aquí que le ha pasado eso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo he estado en cierto lugar, en cierto momento, que yo he tenido vergüenza de decir que soy cristiano. Ahora mismo no recuerdo, pero yo sé que me ha pasado. Yo sé que me ha pasado. ¿Por qué? Porque es tal el ambiente de adversidad a Cristo que yo he dicho, trágame tierra, que nadie sepa aquí que yo soy cristiano. Sí, en mi debilidad. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, exactamente eso. Pedro tenía toda disposición, pero Pedro estaba influenciado por el mundo. Allí todo el mundo quería crucificar a Jesús. A Jesús lo estaban abofeteando, escupiendo en la cara. Lo tapaban, le tapaban la cara y le daban bofetones y decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Y Pedro estaba viendo eso y dijo, ¿qué es esto? Este que están abofeteando es mi Señor, pero mejor yo decir que ni lo conozco. El mundo estaba riéndose de Cristo. Y yo les pregunto, ¿qué hace el mundo hoy? ¿Qué hace el mundo hoy en la escuela? Karen, ¿creen en Dios todos? ¿Son temerosos de Dios? ¿Aman a Cristo? No. Ustedes muchas veces seguro se avergüenzan de decir, yo mejor no digo ni que soy cristiano. Probablemente. Porque el mundo camina hacia allá. El mundo no cree en Cristo. Por eso es uno de los enemigos que nos hace negar a Cristo. Pero por supuesto que este pecado remanente es el que hace que una persona como Pedro, como yo, como tú, se avergüence del Señor, el cual debe ser amado siempre, quien nos sostiene, nos cuida, nos protege y nos perdona a pesar de nuestra maldad de negarlo a Él. Hermano, y créanme que todo esto nosotros lo podemos superar solo por la gracia de Dios. Acudiendo a aquel que nos puede dar fe para que no nos falte la fe. Solo Él puede sostenernos, solo Él nos puede levantar, solo Él puede hacer que nosotros levantemos el rostro en cualquier lugar y decir, mátenme, piensen lo peor de mí, pero yo soy cristiano y no le voy a negar jamás. Eso lo vamos a hacer solo por la gracia de Dios y en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Ahora, ¿hay trágicos frutos en la deserción? Sí. Cuando una persona niega a Cristo, ¿eso es trágico? Sí. Cuando pecamos de cualquier manera, ¿eso trae consecuencias horribles a nuestras vidas? Sí.
No hay un creyente que no quede sin consecuencias por su maldad. No hay un creyente que pueda vivir feliz y plenamente y dichoso pecando. Ni cuando una esposa le grita a su marido y hace lo que le da la gana, ni cuando un marido mira a otra mujer o ama a otra mujer o busca consuelo y amor en otra mujer o no respeta a su mujer y no la trata como vaso más frágil, ahí va a haber maldad y hay gran maldad, pero además de eso hay gran desdicha y no hay felicidad, no hay gozo para nada. Así como en el pecado más grande, o robar, o matar, o adulterar, en todos los pecados, hermanos, hay amargura. Y en los hijos de Dios, la amargura va a ser doble, triple, cuádruple. Va a ser muy grande. Lo primero que dicen los autores de la confesión es que caen en el desagrado de Dios. Caen en el desagrado de Dios. Y eso a un impío no le interesa porque ellos dicen no hay Dios. Pero a un creyente, saber que Dios no se está agradando de ti, eso es horrible para un verdadero creyente. Hay pasajes como por ejemplo en el Salmo 38, usted pudiera buscarlo, Salmo 38, en el Salmo 38, encontramos al salmista sufriendo de ese desagrado divino. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. ¿Se da cuenta? Percibe como si Dios está enfadado con él. Y dice, porque tus saetas cayeron sobre mí. Tus saetas cayeron sobre mí. O sea, yo veo que tú me estás castigando. Y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz. ¿En dónde? En mis huesos. O sea, siente que hasta por dentro Dios no está contento con él. A causa de mi pecado, dice, a causa de mi pecado. Yo he pecado y veo que tú estás airado conmigo. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Se da cuenta? Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo está ese hombre? Tú quisieras estar así. Pero tú y yo, si somos verdaderos cristianos hace algún tiempo, hemos estado así alguna vez. Enlutados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la maldad de nuestro corazón, la maldad de nuestros hechos, está siempre delante de nosotros. Y lo más horrible que hay es saber que Dios sabe que nosotros hemos pecado y estar andando en el desagrado de Dios, humillado en gran manera, encorvado, ando enlutado todo el día. No ando gozoso, con plenitud de vida, no ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, dice, etc. Entonces, ahí encontramos un hombre que se da cuenta del desagrado de Dios sobre su vida por su pecado. Esto es una de las cosas en las que cae un verdadero hijo de Dios. Hay otro texto que quería traerle, pero vamos a saltar a otra de las cosas que puede pasar con el creyente. Entristecen al Espíritu Santo. No solo caen en el desagrado de Dios, dicen los autores de la confesión, que ellos entristecen el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ajá, ¿y qué cita es esa? Efesios 4:30. Dice, no contristéis y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fuiste sellado para el día de la redención. Eso es seguro. El Espíritu Santo está ahí, pero tú lo estás contristando con tus acciones. Una de las cosas que hace el creyente cuando cae por estos enemigos es contristar al Espíritu Santo de Dios que permanece en él. Si usted es un verdadero creyente, lleva algunos años como creyente verdadero, usted sabe lo que es contristar al Espíritu Santo. No hace falta que ir a la universidad para saberlo. Ya usted lo ha vivido. Pero también sus virtudes y consuelos son dañados. Las virtudes nuestras, los consuelos nuestros son dañadas. El gozo es dañado. La paz es dañada. Es dañado todo en nuestras vidas. Dice el Salmo 51, que todos lo hemos leído muchas veces.
el salmo que escribió David después del pecado con Betsabé y de la reprensión del profeta. Dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? ¿Cómo se sentía él el corazón? Sucio, el corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjense cómo se sentía el espíritu él, totalmente torcido. Ahora él quiere un espíritu recto que solo Dios le puede dar. No eches de delante de mí, no me eches, disculpen, de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo se ve él? Él se ve solo en las manos de Dios, dependiente de la misericordia de Dios, porque si Dios lo echa de él, no sé qué será de él. Y si quita de él su espíritu, no sabe qué será de él. ¿Se dan cuenta la tristeza de este hombre? Dice el verso 12, vuélveme el gozo. ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Cómo estaba ese hombre? Quería morir. Vuélveme el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así en ese estado caen los creyentes cuando desertan, cuando pecan. Los autores de la confesión dicen que también se les endurece el corazón y se hieren sus conciencias. Su corazón se endurece y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Que caigas en un pecado, el espíritu está contristado, tú estás triste, encorvado, enlutado, pero sigues pecando. ¿Sabes qué hace? Tu conciencia un poco comienza a dejar de escuchar la reprensión de Dios, comienza a dejar de ver que el Espíritu Santo o de darte cuenta que el Espíritu está triste. Usted comienzas a adaptarte a vivir en la hipocresía del pecado. ¿Y sabes qué hace? El corazón se puede endurecer, la conciencia se hace insensible y entonces los pecados pueden ser cada vez más serios y horribles. Y tu condición más desesperante. Miren, ¿ustedes saben por cuánto tiempo estuvo David pecando? No sabemos, pero mínimo casi un año, ¿verdad? Casi un año probablemente los que estuvimos aquí tratando con ese tema que es muy delicado. ¿Por cuánto tiempo estuvo el hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Un hombre regenerado. ¿Por cuánto tiempo estuvo en pecados horribles? Bueno, por algún tiempo, casi un año probablemente. Miren lo que dice David en el Salmo 32, que probablemente hable de eso. Mientras callé. Salmo 32, versos 3 y 4, dice, mientras callé, o sea, mientras estuve, todo ese tiempo, yo estuve callado, ocultando mi pecado. Si ustedes se dan cuenta que en el pecado de David, él a un pecado le añadió otro, trató de ocultar el primero con la muerte de Urías, primero trayendo a Urías para que se acostara con su mujer. Cuando no logró eso, todo eso era una artimaña, callando su pecado y añadiéndole otros pecados. La conciencia se endurece, el corazón se endurece, no es sensible ante la verdad. Uno dice, bueno, ¿y dónde está ese hombre David tan sensible que se daba cuenta que rajar el manto del ungido de Jehová era un pecado y que se sintió mal por eso? ¿Dónde está ese corazón sensible? ¿Dónde está ese corazón sensible que cuando iba humillado saliendo del palacio porque su hijo se había rebelado contra él, que aquel, ahora no recuerdo cómo se llamó, le tiraba piedras y los valientes de él le dijeron, déjame cortarle la cabeza a ese hombre, que se piensa el perro este tirando piedras al rey? Y él dijo, déjalo, porque si está tirando piedras es porque Dios se lo está permitiendo. Ese hombre de corazón sensible al trato de Dios, ¿cómo es? Que fue insensible por tanto tiempo a su pecado, a su maldad. Bueno, mientras callé, mientras no confesó su pecado a Dios, mientras no fue sinceramente delante de Dios y dijo, Señor, ten piedad de mí, yo estoy en pecado, yo estoy haciendo esto, auxíliame, ¿qué hago? ¿Cómo remedio esto? ¿Qué tengo que hacer? No, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, estuvo en gemir todo el día. No estaba bien David en esa situación.
Ustedes saben, una de las mentiras más grandes del pecado es que tú vas a ser feliz cuando peques. Esa es una de las mentiras más grandes del pecado. Desobedece a tu abuela, a tu mamá, que te va a ir bien. Tú vas a ser, tú verás qué rico es desobedecer, irte y hacer las cosas que tú. Eso es malo. Es mentira. El pecado siempre te dice que va a ser bueno, pero no es bueno. Eso es mentira. Siempre el pecado dice, te va a ir bien, tú vas a ver qué bien te vas a sentir. Incierto. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él tenía un verdor en su corazón y todo eso se volvió sequedad. Eso hace un pecado prolongado. Endurece la conciencia y el corazón. Pero también otra cosa que causa horrible es que provoca que otros, los enemigos de Dios, vituperen el nombre de Dios por cuenta nuestra. Porque un pecado en un impío es un pecado más en un pecador. Pero un pecado en un santo, hermanos, eso hace que los enemigos de Dios hablen mal de Dios, hablen mal de la iglesia, hablen mal del pueblo de Dios. Dice, nosotros sabemos muy bien el caso de David, ¿verdad? El caso de David. Dice en segundo de Samuel 12:14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué fue el pecado de David que hizo? Hizo que los enemigos de Dios blasfemaran de Dios. El Señor nos libre, hermano, nos libre. Fíjate, cuando Pablo le escribe a, la, a las mujeres, le da consejo, cuando le escribe a Timoteo para que le dé consejo a las mujeres, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, primero los esclavos, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Disculpa, este es el pasaje de los siervos. Dice, cuando los siervos se someten voluntariamente, los siervos cristianos se someten voluntariamente a sus amos cristianos o a sus amos, dice, eso hace que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pero también ese mismo consejo a las mujeres. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te das cuenta? Esas mujeres que hoy en día en las iglesias las sacan de su casa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo a veces. ¿Sí? Salen de la iglesia el domingo, pero el lunes tienen reunión de damas. El martes hay culto de oración. El miércoles, ensayo para la obra. El jueves, culto de no sé qué cosa. El viernes hay que ensayar con los niños y la hermana también sale para allá. Yo pregunto, ¿esa mujer se sujeta a su marido? ¿Cuántos problemas puede tener esa mujer con su marido inconverso? ¿Qué va a hacer eso? Que el nombre de Dios sea blasfemado. Eso solo por poner un ejemplo de cuando la iglesia convoca indebidamente a los creyentes a adorar públicamente. Solamente un ejemplo. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que una de las cosas horribles que hace el pecado, que hace la deserción de un creyente, es que hace que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios. Pero también entienda esto, Dios al que ama, disciplina. Por lo tanto, Dios va a traer juicios temporales a todos sus hijos que pecan. ¿Oyeron, hermano? Todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Hermano, pero déjeme poner esto por escrito, porque esto es una falsa enseñanza que he escuchado muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o dicho esto?
Todos los pecados son iguales. ¿Lo has escuchado? Eso es falso. Eso es falso. Es falso. Todos los pecados no son iguales. Todos los pecados no son iguales. No son iguales todos los pecados. Todos los pecados, por todos los pecados nosotros merecemos la ira de Dios. Por todos los pecados nosotros merecemos ir al infierno, por el más pequeño de ellos. Pero no todos los pecados son iguales. Yo pregunto, Pedro le dijo a Jesús, Señor, no hagas tal cosa, no dejes que seas tomado así, que te crucifiquen. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Lo reprendió, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando lo negó 3 veces? Pedro lloró amargamente porque Jesús lo reprendiera. No, Pedro sabía que había equivocado y que era pecado lo que había dicho. Pero Pedro lloró amargamente cuando negó a Jesús 3 veces. Y eso lo hizo levantarse de esa condición por un pecado tan horrible que después necesitó una restauración del Señor. El Señor tuvo que aparecérsele porque el pecado era más serio y decirle, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces, este pecado no fue igual que el pecado anterior. Pedro tenía pecados desde que él negó al Señor, disculpen, desde que él dijo, esto no te acontezca, Jesús, y fue reprendido, hasta que lo negó 3 veces. Pedro pecó en ese tiempo, ¿sí o no? Sí, porque pecamos constantemente. Sin embargo, ¿por qué el pecado de negar al Señor fue tan señalado? Porque no es un pecado igual a lo que cometió de este tiempo a este. Él en todo este tiempo estuvo amando a Dios con todo el corazón, fuerza, alma y mente. No. Entonces estuvo pecando, estuvo quebrando la ley de Dios todo el tiempo de alguna manera. Pero hay pecados que son indudablemente la incurrencia de muchos pecados y que hace que el pecado se haga más grande. Yo les pregunto a ustedes, ¿David el único pecado que tuvo en su vida fue acostarse con Betsabé y matar a Urías? Por supuesto que no, pero no se puede comparar el pecado de traicionar y de adulterar con el pecado solamente. Si David se hubiera subido al palacio, hubiera codiciado a aquella mujer que estaba desnuda y hubiera codiciado, fíjense lo que dije, hubiera codiciado a aquella mujer que estaba desnuda y hubiera descendido al palacio diciendo, Señor, yo he pecado contra ti, he codiciado a una mujer, qué horrible, me lamento delante de ti, Señor, perdóname, Señor, levántame de esta condición. Yo pregunto, ¿ese pecado hubiera sido igual? ¿Fue pecado, sí o no? Y ese pecado es igual que después mandar a buscar a la mujer. Después de buscar a la mujer, tenerla delante de él, ¿fue un pecado mayor, sí o no? Ir a buscar a la mujer, sí o no. Ahora está tentando a Dios, porque está enfrentándose a una tentación mayor. Aquella mujer que vio desnuda ahora está hablando con ella. Eso es pecado. Horrible. Está jugando con el pecado, está jugando con candela. Cosa que Dios le está diciendo que huya y él está enfrentándolo. Eso es pecado, más grande que el de codiciar. Ahora está pensando en la posibilidad de conocerla. Pero él siguió. Hasta ahí es pecado, pero lo hizo peor, porque se acostó con ella. Y después de eso, yo pregunto, ¿hasta ahí fue un pecado grande, sí o no? Pero igual que el pecado de mandar a buscar a su marido, engañarlo, este pecado es igual que aquel. No, es peor. Entonces no todos los pecados son iguales, hermano. No todos los pecados son iguales. El mismo Jesús dijo, hay muchos pecados, pero hay pecados que no se pueden perdonar. ¿Sí o no? Como el blasfemar contra el Espíritu. Y también Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado, pero hay de aquel por el cual va a ser entregado. O sea, no es lo mismo entregar al ladrón del frente
que no es pecado, que es algo bueno, que entregar al Hijo del Hombre. O sea, hermanos, todos los pecados no son iguales. Todos los pecados no son iguales. ¿Cuántos, yo les pregunto, cuántos juicios vinieron a David por todos los pecados que cometió antes de estar con Betsabé? ¿Cuántos juicios de Dios providenciales vinieron a David por los pecados que cometió antes de acostarse con Betsabé? ¿Algún juicio? Ninguno. Ningún juicio. ¿Pecó David antes de acostarse con Betsabé? Seguro, de muchas maneras, porque todos pecamos constantemente. No damos en la diana de manera exacta. No podemos vivir en una santidad perfecta todo el tiempo. Pecamos durante el día muchas veces. Y es una lástima que yo no tenga delante de ti, que yo sepa que ustedes no conocen los 10 mandamientos como deben ser conocidos. Cuando ustedes conozcan la ley moral, solo el resumen, porque los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral. Cuando ustedes conozcan la ley moral, solo el resumen de la ley moral de Dios, como debe ser conocido, ustedes van a entender perfectamente que todo el tiempo ustedes están pecando. Solamente les puedo decir que ustedes no están amando las 24 horas del día a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo el alma. Porque si fuera así, ustedes estuvieran llenos del Espíritu, todos ustedes fueran predicadores, todos ustedes fueran maestras del bien en sus hogares, ejemplos brillantes, ustedes estuvieran reluciendo y de hecho todos ustedes ahora estuvieran gritando ahí, aleluya, gloria a Dios, y estuvieran rebosantes y riéndose, y no los veo así. Porque fueran tan conscientes de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en sus vidas, porque dependieran de Él y porque lo aman a Él con tantas fuerzas, que ustedes fueran conscientes allí de su amor, de su presencia, y realmente eso se viera, fuera perceptible, fuera visible. Pero no es así, eso muestra tu pecado. Nuestros pecados son muchos, constantemente. Sin embargo, ¿dónde están los juicios que Dios mandó sobre David por esos pecados que cometió antes de estar con Betsabé? ¿Dónde están esos juicios? ¿Lo vemos en la Escritura? No. Sin embargo, hay juicios por ciertos pecados de David que son claramente visibles, incluso se anunciaron. No va a faltar la espada en tu casa, no va a faltar la muerte en tu casa, y a tus mujeres, tú que tuviste una mujer en secreto, tus mujeres las tendrán en público. ¿Vivió eso David, sí o no? Exactamente así, hermanos. Escúchame bien, tus pecados van a ser disciplinados. Dios va a corregir, va a disciplinar, no te va a dejar sin castigo. Tus pecados, mientras más serios sean, espera, más seria viene la nalgada de parte de Dios. Y gloria a Dios por esa nalgada, porque es seña del amor divino sobre tu vida. Analizar el caso de David tenemos para todo un día, solo analizando todo lo que David vivió en su carne. El caso de los corintios que murieron tomando la cena del Señor indignamente es un ejemplo. Y de hecho, como termina ese texto, es así. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El texto de 1 Corintios. Mas siendo juzgados por Dios, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es el Señor el que mandó juicio sobre Corintio y así disciplinó a sus hijos. Bien, la solución positiva a la deserción es arrepentimiento y fe en ellos, o sea, en los creyentes. O sea, lo que va a ocurrir a pesar de todo esto, que tenemos enemigos, que somos tentados y caemos, bueno, indudablemente vamos a ser restaurados también. Pedro fue restaurado, ¿sí o no? Primero Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, ¿verdad? Entonces, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y nosotros sabemos que después vino el Señor personalmente y los restauró. Pedro, ¿me amas? Bien, hermanos, los santos perseveran a pesar de sus caídas. Van a permanecer en fe, van a levantarse
Dice Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, va a arrepentirse, va a volverse de sus pecados, va a volver a mirar a Cristo con fe. Bendito sea Dios porque persevera en nosotros para que nosotros perseveremos siendo santos. Padre, gracias damos en Cristo Jesús. Amén. Una pregunta.